Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Regresamos con Agárrate. Si estás buscando un local comercial en la estratégica zona de El Doral, yo te recomiendo que visites Elite Centre at Doral. Es un edificio totalmente inteligente, con sótano de estacionamiento para visitantes y con una arquitectura preciosa. Es el primer edificio boutique de la zona. Tiene locales comerciales para todo tipo de negocios. Lo mejor es que los precios aún son de preventa, así que hasta como inversión es sumamente rentable. Visita Elite Centre at Doral, vas a ver que vas a conseguir algo que cuadre con tu negocio y con tu presupuesto. Bueno, vamos a hablar de un tema que nunca dejamos de tocar en este programa, que nunca dejaremos de tocar, que yo como periodista jamás voy a soltar, y es el tema de los presos políticos en Venezuela y en cualquier lugar del mundo donde haya represión y donde haya una tiranía. Conmigo se encuentra Ana Leonora Costa, ella es coordinadora general de la Coalición por los Derechos Humanos. Gracias, Ana Leonor. Muchas gracias por la invitación. Por estar aquí. Bueno, compañera también de Alonso Medina Roa, otros abogados, defensores de derechos humanos. Cuando yo digo defensores de derechos humanos, digo defensores de presos políticos, porque no es fácil, Ana Leonor, defender a un preso político, ¿no? No, no es nada fácil, porque no solo es enfrentarte a la arbitrariedad que significa defender a alguien en un país donde no hay justicia, donde no hay donde acudir. Entonces es una tarea titánica para el defensor de derechos humanos y para el defensor de presos políticos llevar adelante una defensa en un sistema que no funciona y que no garantiza ninguno de los derechos humanos. Entonces, además es un riesgo. Es un riesgo para todos los defensores, es un riesgo. Nosotros pasamos a ser perseguidos políticos también. Y un poco la persecución en Venezuela además no ha cesado, sino que todos los días se incrementa. Se incrementan las detenciones, se incrementa el número de presos políticos, se incrementa la violación a los derechos humanos, la tortura cada vez es peor, las irregularidades cada vez son peores. Por ejemplo, si nos vamos al grupo de las mujeres, antes era menos común que las mujeres fuesen detenidas, ahora eso no importa. Hemos visto cómo desaparecen en este año las personas que son detenidas y ya ni siquiera se respetan las 48 horas para presentar a alguien en tribunales. No, ya no cuidan las formas para nada. Una semana, 2 semanas pueden pasar las personas detenidas sin ser presentadas ante un tribunal. Con respecto a las denuncias de torturas que se hacen, porque la mayoría de las personas que son detenidas son torturadas, y estas denuncias que se hacen... Hola, sigue, que te voy a acomodar el micrófono un momentico por si acaso, porque lo veo como tapado. Aquí sigue. Estas denuncias que se hacen ni siquiera son investigadas por el Ministerio Público, ni siquiera son presentadas ante un tribunal. Y ante esto es importante decir que es un preso político en Venezuela, porque muchas veces nos preguntan, nosotros desde la coalición hacemos un registro de estos presos políticos y nos preguntan... Sí, porque fíjate, antes de entrar en eso, una de las formas que ya no cuidan es cómo se están llevando, cuando están buscando a alguien y no aparece, está en la clandestinidad o se fue del país, etcétera, se llevan a la mamá, se llevan a los hijos chiquitos, amenazan con quitarle los hijos a la esposa del que estén buscando, etcétera. Eso es una tortura, pero eso ¿dónde puede, eso en dónde se incluye, en qué tipo de violaciones se incluye eso? Bueno, es una violación a todas las libertades. O sea, en Venezuela están suprimidos los derechos civiles y políticos. Entonces el venezolano está despojado de sus derechos humanos. Y ya vemos que la persecución no es solo contra aquella persona que ellos consideren enemigos de su sistema, sino hacia todo su entorno familiar. Y justamente no solo se llevan detenidos a la mamá, al papá, a los hermanos. ¿A los hijos menores de edad? A los hijos menores de edad, sino que en el momento que son interrogados y torturados para que ellos graben videos acusando a otras personas, políticos o personas que les son incómodas al gobierno, son amenazados de que su familia también va a ser detenida. Entonces es una supresión de los derechos de los venezolanos. Es una situación muy grave que nosotros llamamos, Venezuela tiene una crisis de derechos humanos. No se respetan los derechos humanos y cuando no se respeta el del preso político, no se respeta el del venezolano común, vemos que es una violación a toda la población. Mira, en el caso, por ejemplo, para hablar de este caso específico, ya vamos a entrar en el tema de lo de la tortura, porque hay gente que piensa que eso es bluff, ¿sabes? Que eso es mentira, que eso está en los libros nada más de la época rusa, de Cuba, y que eso no pasa en Venezuela.
El tema de estos 4 muchachos que forman parte en el expediente del golpe azul, que bueno, que fueron liberados por una juez que se supone que es independiente, y bueno, desde arriba los mandaron a detener otra vez, porque ¿cómo es posible que esa juez haya puesto en libertad sin una orden de arriba? Bueno, esto es algo muy particular, el tema de los jueces en Venezuela. Por supuesto que no hay independencia del Poder Judicial, los jueces actúan de acuerdo a instrucciones. Es extraño, es un caso muy extraño en Venezuela que un juez dicte una decisión si no ha recibido una instrucción. Incluso para sacar una copia del expediente, los jueces te dicen, tenemos que pedir órdenes de arriba. Y todo esto viene desde el caso Afiuni y todo el temor que tienen los jueces de ser encarcelados y que también se prestan sus servicios al gobierno violando los derechos humanos, pero ellos también saben que pueden ser objeto de detenciones y de ser torturados. Entonces, en este caso, los jueces no actúan independientemente. Lo que se ha mencionado el caso de los 4 militares que fueron excarcelados y que inmediatamente el SEBIN o los órganos de seguridad empezaron a perseguir, era que no había una instrucción de arriba. Eso es lo que se ha comentado. Y esto lo que demuestra es la situación, es un horror, imagínate. La situación de los derechos humanos en Venezuela y la situación del sistema de justicia. No existe justicia en Venezuela. Y lo lógico es que 2 de ellos no se presentaron, pues. O ninguno se presentó, capturaron a 2, pero los otros 2 se fueron. Sí, los otros 2 señalaron que se habían ido del país y no estarían otra vez presos. Y hasta ahora no sabemos cuál es la condición de las 2 personas que fueron detenidas, de Lugo y de Peter Moreno. No sabemos cuál es la situación en la cual se encuentran, ni por qué están siendo acusados. No los han dejado ver, me imagino, los abogados no pueden hablar con ellos ni nada, ¿no? No, total incomunicación, porque esa es la costumbre ahora, que encarcelan a las personas y después de 1 o 2 semanas es que uno puede tener acceso al expediente, si lo permiten. Porque, por ejemplo, nos comentan abogados, nosotros estamos en una coalición donde vemos varios abogados defensores de derechos humanos, pero tenemos otros abogados que son aliados, que no necesariamente son parte de la coalición, y nos comentan cómo tienen hasta 7 meses sin ver un expediente. O sea que muchas veces ni siquiera se tiene acceso al expediente, ni siquiera se sabe qué acusan a las personas. Además, bueno, están los casos de denuncia e incomunicación, que sufren muchos de los que están en la tumba y muchos de los que están en el DIGESIN y algunas veces en el helicoide. Entonces, son los 3 lugares donde más se violan los derechos humanos, por decirlo de alguna manera, son ¿no? los lugares típicos de tortura en Venezuela. Y en estos casos tenemos información incluso de no tienen asistencia médica, no tienen acceso a sus abogados. Entonces no hay forma de defenderse. Cuando nos preguntabas que cómo hacemos, es una tarea titánica y un poco es exponer al mundo, y es lo que nosotros pretendemos hacer desde la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, exponer al mundo cuál es la cantidad de presos políticos y cuál es la situación en la cual se encuentran de rehenes, de secuestrados por parte del gobierno, porque no estamos hablando de un sistema legal donde se respete el Estado de Derecho, donde hay democracia, donde hay justicia. Eso no existe hoy día en Venezuela. Vamos a ir un corte, Ana Leonor, y al regreso vamos a hablar de la cantidad de presos políticos que hay. ¿Quién hace las listas? Porque a veces uno escucha de presos políticos que tienen años y nadie los ha mencionado. ¿Con qué criterio se hace una lista de presos políticos? Hoy estaba hablando con un seguidor de Agárrate que vino para acá para el estudio y me decía, pero es que hay los perseguidos también por la fiscalía, gente a la que la fiscalía les abre expedientes y empiezan a extorsionarlos. O sea, una cantidad de cosas que existen todas en el Poder Judicial, o sea, todo alrededor del Poder Judicial, que es con lo que se reprime y se persigue a la gente, ¿no? Al regreso seguimos continuamos conversando con Ana Leonor, pero primero quiero recomendarte, si quieres comerte una parrillita, aquí en Miami, que visites Piemonte. Miami es el lugar donde uno debe ir a comer parrilla, porque te hacen la carne en su punto, si la quieres roja, si la quieres bien cocida, si la quieres término medio, con esos acompañantes deliciosos, y además los postres de Piemonte son los mejores porque son hechos en casa, son unas tortas deliciosas que hace Sweet by Rose, así que te lo recomiendo en el momento que te provoque comerte una parrillita. Vamos a un corte y al regreso seguimos conversando con Ana Leonor Acosta.